El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos toca meditar la palabra de Dios con un tema que es muy delicado y muy importante: la ley. ¿Qué significa ley y cuál es la ley del Señor? Bueno, si vamos donde Santo Tomás de Aquino, que es el maestro de la Iglesia Católica, él nos dirá lo siguiente, que una ley es un mandato, un precepto racional, es decir, de acuerdo a la razón, no de acuerdo al sentimiento, no de acuerdo a al despotismo de un tirano, no de acuerdo a lo que diga una mayoría simplemente, porque le conviene, sino de acuerdo a la razón. Eso es importante, hermanos, porque Dios nos regaló inteligencia
Y gracias a esta luz que ha puesto en nosotros para entender las cosas de la vida y de la naturaleza, podemos darnos cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, eso es lo primero. Una ley es un precepto, un mandato racional, dictada por aquel que tiene la autoridad, ¿no es cierto?, que está a cargo de la comunidad. Entonces, quien tiene la autoridad, ya sea, por ejemplo, en Chile tenemos tenemos el poder legislativo, que emite leyes, el poder judicial, que juzga si se cumple, y el poder ejecutivo, que es el presidente con su gobierno. Es muy interesante que tenemos en Chile un Estado de Derecho que hay que dar gracias a Dios. Pero dice Santo Tomás también que esto es para el bien de la comunidad. Todo esto tiene que ser por el bien común. Las leyes son para que toda la sociedad tenga un buen provecho, ¿no es cierto? Claro, si no hay leyes sería un caos, la ley de la selva, y no queremos eso. Es por el bien de la comunidad, no para favorecer a unos pocos, no para que haya un tirano que se beneficia de todo el mundo, no, es para que todos estén bien. Entonces, eso es la ley. Ahora, en nuestros países, en nuestra cultura occidental, desde un tiempo a esta parte, desde, digamos así, sobre todo la Revolución Francesa hasta ahora, la ley se considera que es algo que depende del hombre. El hombre es el soberano. Incluso los políticos dicen eso, que el pueblo es el soberano. Somos nosotros, el pueblo, la democracia, que decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero no siempre fue así. La verdad es que si somos cristianos, nos daremos cuenta de que la ley, la autoridad verdadera, proviene de Dios, no de nosotros. Dios primero, nosotros después. A nosotros nos corresponde escuchar la voz de Dios, obedecer y cumplir sus mandatos. Por eso dice el Salmo 118, felices los que siguen la ley del Señor. Ahí cada uno tiene que decidir entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a seguir mi propia ley? ¿Yo voy a ser Dios que dicta mis propios mandatos, mis propias guías de acción según mi conveniencia, según mis deseos? Entonces, ¿yo soy Dios? ¿O voy a obedecer a Dios? El verdadero Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, quien envió a su Hijo para morir en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados, que son nuestras transgresiones a la ley de Dios. Entonces, ¿a quién elijo yo? Dice la palabra de Dios en la primera lectura de Eclesiástico que Dios a nadie dio autorización para pecar. Nadie está autorizado para decir de ahora en adelante matar es bueno, mentir es bueno, cometer adulterio es bueno, ver a la mujer, como dice Jesús en el Evangelio, o al hombre con deseos de lujuria es bueno, porque yo dicto esa ley. Incluso voy a fomentar ahí un festival de pornografía para que todo el mundo con dinero del Estado pueda ver eso. A nadie le es permitido pecar, porque nosotros fuimos comprados a un gran precio. El precio es la sangre de Cristo. Cristo murió justamente porque somos pecadores, porque vamos todos encaminados al infierno, al precipicio eterno, si no contamos con la ayuda de Él. Sin Jesús nada podemos hacer. Entonces vean bien, Jesús es nuestro juez. Él un día nos va a juzgar y va a decidir si nos tenemos que ir al cielo o al infierno. Pero ¿de qué depende esa decisión? Primero que nada, de nuestra propia vida, de las elecciones que nosotros hemos tomado. Es tan sabia la palabra de Dios que dice lo siguiente en la misma lectura que cité, Eclesiástico 15. Si quieres, dice el Señor, si quieres, es tu voluntad, puedes observar los mandamientos de la ley de Dios. Si quieres, Dios no obliga a nadie. Dios nos quiere tanto, porque somos sus criaturas amadas, que respeta nuestra libertad. Si quiere,
Si queremos, cumplimos. Si no, hacemos lo que nos place. Cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti dos caminos, el fuego y el agua, la vida y la muerte, el cielo o el infierno. Cada uno elija lo que quiera. Para eso es esta vida. Nadie está obligado, pero todos estamos invitados a seguir el camino del Señor. El camino de Dios, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, es un camino de gran sabiduría. Es una sabiduría escondida a la sabiduría de este mundo. El mundo, nuestro país también no escapa de eso, vive una sabiduría mundana, inmanente, eso quiere decir terrestre, pegada a este mundo, a lo material. ¿Ya? Pero existe otra sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Tenemos un ejemplo de lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile, con dos intentos de cambiar la Constitución. Estos dos intentos por lo menos lograron algo bueno, y es que todos aprendimos un poquito más de educación cívica, porque eso se ha perdido en los colegios. En el primer intento, la Constitución, que es la principal ley que debe orientar el país, fue rechazado, porque tenía un color político. En el segundo intento tenía otro color político y fue rechazado también. Entonces ahora seguimos con la misma ley que había antes. Bueno, pero como ya dije, eso es algo humano, algo que nosotros hemos decidido. Hay otra sabiduría mucho mayor. Si quieres, dice el Señor, tú puedes disfrutar de ella. ¿Cuál es esa sabiduría? Es la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. ¿Y qué es la ley del Señor? Aparentemente es una forma mucho más exigente de vivir. Es exigente, sí. Por ejemplo, ayer este joven de aquí, se llama Patricio, decidió consagrarse como misionero laico por un año, ¿no? Con promesas de pobreza, obediencia y castidad. Nadie lo obligó, pero él delante de Dios se compromete a cumplir todo lo que pide Jesús en forma perfecta. Y dice Jesús, no solo no mates, no cometas aborto, no cometas eutanasia, no te conviertas en un sicario. Eso es gravísimo, eso para un cristiano no puede pasar por su mente. Sino, dice Jesús, el verdadero seguidor de Dios no solamente no mata a su hermano o no se suicida, sino que no se enoja. O sea, la ley es mucho más exigente, porque el que se enoja con su hermano puede incluso irse al purgatorio. Y Jesús es bien clarito, ¿no? Si le dice que es un idiota, si lo insulta con rabia, esos son años de purgatorio. Pero si lo maldice y lo odia en su corazón, se puede ir al infierno. Entonces la ley del Señor, vemos, es mucho más estricta. Después dice Jesús, ustedes oyeron, no cometerás adulterio. Yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Por eso les digo, no solo no cometas adulterio, es decir, no solo deshonres tu matrimonio, sino que no desees la mujer de tu prójimo, no desees el hombre de tu prójimo, porque el que mira al prójimo con lujuria ya pecó en su corazón. Es gravísimo eso. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podremos cumplir estas leyes, ¿no? ¿Y por qué el hermano Patricio fue tan osado de comprometerse delante de la comunidad ayer a vivir esto? Castidad. Parece un loco en medio de un mundo que le da lo mismo la castidad. Pero es la sabiduría de Dios. Felices los que siguen la ley del Señor.
Porque son dos caminos. Uno difícil lleva al cielo. El camino que eligió Jesús, que es con cruz, que es con humillación y es con perdón. Y otro fácil, hacer lo que hace la mayoría, dejarse llevar por los instintos, por los enojos, por las pasiones. Pero ese camino lleva directo al infierno. Cada uno elige. Después dice Jesús que el que no vive la ley como un niño, es decir, como la Virgen María, con humildad, con obediencia a Dios, no puede simplemente entender y menos vivir todo esto. Porque es más fácil, dice Jesús, la justicia de los escribas y fariseos, pero los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos. Así de simple. O sea, se pone más exigente todavía, ¿no? Porque los fariseos eran los religiosos de la época de Jesús. Era como los sacerdotes de hoy, los obispos de la iglesia, los diáconos, o todos aquellos que tienen un cargo en la iglesia. Esos eran los fariseos, esos eran los escribas. ¿Y por qué Jesús dice que no van a entrar al reino de los cielos? Porque ellos comenzaron a pervertir la ley de Dios con una falsa obediencia y una falsa misericordia. Aparentemente eran obedientes, eran muy religiosos, pero no lo eran. Por ejemplo, ellos decían, no hagan esto, no hagan lo otro, predicaban y no cumplían. Falsa obediencia, ¿no? Falsa obediencia, tratar de que los demás cumplan algo y uno no hacer nada por cumplirlo. Pura hipocresía. Falsa misericordia también. Con sus amigos decían, no te preocupes si esto no es pecado, ¿no? Anda y métete nomás con otra persona si es amor. ¿Para qué vas a ser siempre fiel a tu esposo o tu esposa? Si el amor todo lo permite. Eso es una falsa misericordia, ¿no es cierto? O, no, si esto no es mentira, es una mentirilla blanca. Falsa misericordia. Dice Jesús que Él no viene a abolir la ley. Ni una jota, ni una coma, nada se puede quitar de la ley, dice el Señor. Hay que darle cumplimiento. Entonces, ¿cómo se puede dar cumplimiento? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo podemos ser cristianos? Parece que es imposible. No es imposible. El Señor nos ha dejado un regalo que tiene un valor inmenso, que es la iglesia. En la iglesia encontramos los 7 sacramentos. Con el bautismo nos convertimos en hijos de Dios y ya se nos borran todos nuestros pecados y el pecado original. ¿Porque lo merecemos? No. ¿Porque Dios es bueno? Sí. Por pura misericordia y por pura gracia. En la confesión, cada vez que pecamos durante la vida y nos enfermamos espiritualmente, quedamos atados al demonio, de nuevo, se nos perdonan los pecados. Si estamos arrepentidos con propósito de enmienda, de mejorar, siempre Dios nos perdona en el sacramento de la confesión. Es una maravilla. En la comunión, el Señor nos da a comer su propio cuerpo y su propia sangre para que tengamos alimento espiritual de vida eterna, fortaleza divina. Jesús literalmente se saca su corazón y lo da a todos nosotros en forma de hostia consagrada, un pancito, ¿no? Pero en realidad es el cuerpo de Cristo, es el corazón de Jesús, para que nuestro corazón lata, viva con la misma vida de Jesús. Se saca su corazón para que nos alimentemos con Él. ¿Puede haber más amor que eso? Y todo eso lo encontramos en la iglesia, que es el regalo más grande que nos dejó Jesús. Precisamente murió en la cruz para formar la iglesia. Dejó que la espada, la lanza, atravesara su corazón para que saliera agua que nos bautiza, sangre que es la comunión, la Eucaristía. Así se forma la iglesia. Y están todos los demás sacramentos, el matrimonio, que es una maravilla, que permite al hombre y a la mujer vivir una vida cristiana dentro del hogar, unirse en cuerpo y alma, agradando a Dios, de acuerdo a la ley de Dios, para formar la familia. Y así la ordenación sacerdotal, la unción de los enfermos, que también es una gran bendición. Todos los sacramentos son
una maravilla. Y los encontramos en la iglesia que fundó Jesús. Pero más importante, aún no se escandalicen, pero más importante que la iglesia es que estemos unidos a María, a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la madre de Jesús también es madre de la iglesia. Toda la gracia que viene a nosotros por la iglesia pasa primero por el corazón inmaculado de María. Por eso Jesús quiere que nosotros nos consagremos al corazón de la Virgen y al corazón de Jesús. Si hacemos eso, estamos diciendo lo mismo que María. Ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Ya no me importan mis proyectos, me importa la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ese fiat, ese hágase, es signo de que ahora sí vamos por el buen camino, el camino que conduce a la vida, el camino que conduce a la verdadera felicidad, el camino de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios, entonces, no debe ser por miedo al infierno, al castigo, a la muerte eterna. Ni siquiera debería ser tanto para poder disfrutar en el cielo, como tratando de obtener un premio, aunque eso no está mal, eso que acabo de decir, pero es mucho mejor amar a Dios porque Él es bueno, porque en el fondo estamos ya enamorados de Dios, no de las cosas del mundo, de las tentaciones del demonio y de los deseos que vienen de nuestro cuerpo, que muchas veces son desordenados. Pidamos hoy día entonces que la Santísima Virgen nos acoja como sus hijos, porque ella fue encargada para eso desde la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19, versículo 26. Y nosotros aquí en esta parroquia, además de consagrarnos a la Virgen, que es un gran, consejo que nos está dando hoy día la Iglesia, podemos consagrarnos a San José, porque San José es el padre espiritual de toda la Iglesia. Es un patriarca, se le han dado títulos muy importantes, pero el más bonito, en mi opinión, es el título que le dio el Papa Francisco cuando fue el año de San José. ¿Qué dijo el Papa Francisco? Que San José es nuestro papá. Eso es San José. Es un papá espiritual para cada uno de nosotros. ¿Por qué él tiene ese privilegio? Porque fue papá de Jesús. Un papá no biológico, pero un papá que lo acompañó siempre, como se dice, un papá del corazón, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que un papá que estuvo siempre ahí para guiar, orientar, proteger a su hijo Jesús y a su esposa María. Entonces, ahí tenemos las herramientas, hermanos. ¿Ya? ¿Es difícil la ley del Señor? Sí, nadie lo niega. ¿Pero se puede? Sí, porque Dios nos da los instrumentos, nos da la gracia, nos da la posibilidad de estar en la iglesia y de tener a estos dos padres celestiales, pero tan cercanos, que siempre estarán ahí si los invocamos y nos consagramos a ellos. San José y en especial nuestra Madre, la Santísima Virgen María.